Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono de Miguel Hernández vibró sobre la mesita de noche. En la pantalla parpadeaba el nombre de su padre, Papá Rodolfo. Algo helado se instaló en su pecho mientras contestaba. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de su padre de 82 años temblaba al otro lado de la línea, entrecortada por el ruido del viento. «Mijo, tu mamá y yo estamos en la carretera. Tuvimos que salir de la casa». Miguel se incorporó de golpe, despertando a su esposa Carmen. «¿Cómo que en la carretera? ¿A estas horas? ¿Dónde están exactamente?» «En la gasolinera de la entrada a Guadalajara». «Mijo, no podíamos quedarnos ni una noche más en esa casa». La voz de su padre se quebró. Miguel nunca había escuchado llorar a Rodolfo Hernández, el hombre que había levantado una familia de 5 hijos trabajando desde el amanecer hasta el anochecer en su taller de herrería. «Papá, cálmese. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi mamá? Tu mamá está aquí conmigo. Ella está muy asustada, mijo». Miguel escuchó la voz de su madre, Esperanza, de fondo, susurrando algo que no logró entender. Carmen encendió la lámpara y lo miró con preocupación. «Papá, no se muevan de ahí. Voy para allá ahora mismo». «No, mijo. No queremos ser una carga. Solo necesitábamos escuchar tu voz». Esas palabras atravesaron el corazón de Miguel como una daga. Sus padres, que jamás habían pedido ayuda a nadie, que habían criado 5 hijos con dignidad y trabajo honesto, ahora estaban huyendo de su propia casa en medio de la noche. «Papá, ustedes nunca van a ser una carga. Nunca. ¿Me escucha? Dígame qué pasó». El silencio se extendió por varios segundos. Miguel podía escuchar el tráfico de la carretera y la respiración agitada de su padre. «Es Patricia, mijo, tu nuera». Ella, la mención de su nuera, la esposa de su hermano menor Roberto, hizo que Miguel cerrara los puños. Patricia había llegado a la familia Hernández hace 3 años, cuando Roberto tenía 45 años y ella apenas 25. Desde el primer día había mostrado una sonrisa perfecta y calculada que a Miguel le generaba desconfianza. «¿Qué hizo Patricia, papá?» «Anoche, tu mamá no podía dormir por el dolor de la cadera. Se levantó para tomarse sus pastillas y escuchó voces en la sala. Patricia estaba hablando por teléfono con alguien». Miguel se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de Puebla con tonos rosados. «¿Qué escuchó mamá?» Patricia le decía a alguien, le decía que ya tenía los papeles listos, que la casa pronto sería suya, que solo era cuestión de tiempo, que los viejitos no durarían mucho más y que ella sabía cómo acelerar las cosas. Las palabras golpearon a Miguel como puños. La casa familiar. La casa que su padre había construido ladrillo a ladrillo, donde habían crecido él y sus hermanos, donde habían celebrado bautizos, bodas y navidades durante más de 50 años. «Mamá escuchó bien, ¿estás segura? Tu mamá tiene 80 años, pero no está sorda, mijo». Patricia dijo que ya había encontrado la forma de que firmáramos los papeles, que tenía contactos en el asilo San Francisco, que ahí nos iban a dar medicamentos para que estuviéramos más tranquilos. El horror de la situación comenzó a clarificarse en la mente de Miguel. Patricia no solo quería quedarse con la propiedad familiar, sino que planeaba internar a sus padres en un asilo y sedarlos para que no causaran problemas. «¿Roberto sabe algo de esto?» «Tu hermano. Ay, mijo, tu hermano está ciego de amor. Ayer Patricia le dijo que sería mejor que tus papás tuvieran más cuidado profesional, que ella ya no podía con la responsabilidad de cuidarnos». Miguel recordó la conversación que había tenido con Roberto la semana anterior. Su hermano menor había mencionado, casi de pasada, que Patricia estaba preocupada por la salud de sus padres, que tal vez necesitaran más atención especializada. «Papá, por eso se fueron esta noche. Cuando tu mamá me contó lo que había escuchado, no pudimos dormir. Nos quedamos despiertos hasta que escuchamos que Roberto y Patricia se fueron temprano al trabajo. Entonces empacamos lo más importante y salimos por la puerta de atrás». Miguel se imaginó la escena, sus padres ancianos, con las manos temblorosas por la edad y los nervios, empacando sus pocas pertenencias más valiosas, saliendo sigilosamente de la casa que había sido su hogar durante décadas. ¿Qué empacaron? La foto de tu abuela Rosa, los documentos importantes, algo de ropa. Tu mamá insistió en llevar la cajita donde guarda las cartas que le escribiste cuando trabajabas en Estados Unidos.
A Miguel se le hizo un nudo en la garganta. Esas cartas representaban los 2 años más duros de su vida, cuando había emigrado para juntar dinero y ayudar a la familia. Papá, vengo por ustedes ahora mismo. Van a quedarse conmigo hasta que resolvamos esto. Mijo, no queremos causarte problemas con Carmen. Ya bastante has hecho por nosotros todos estos años. Carmen, que había estado escuchando la conversación, le arrebató el teléfono a Miguel. Don Rodolfo, soy Carmen. Usted y doña Esperanza van a venir a casa ahora mismo. Esta es su casa también. ¿Me entiende? No quiero escuchar ni una palabra más. Miguel sintió una oleada de amor por su esposa. Carmen siempre había tratado a sus padres como si fueran los suyos propios. Gracias, mijita. Pero no sabemos qué va a pasar. Patricia va a darse cuenta de que nos fuimos cuando llegue del trabajo. ¿Y Roberto? Roberto va a tener que escoger, papá. Va a tener que decidir si está del lado de su esposa o del lado de su familia. Miguel recuperó el teléfono. En su mente comenzaban a formarse los contornos de un plan. No iba a permitir que Patricia destruyera a su familia. No iba a permitir que sus padres fueran víctimas de la ambición de una mujer que solo veía en ellos obstáculos para sus planes. Papá, quédense exactamente donde están. Salgo ahora mismo para Guadalajara. En 2 horas estoy ahí. ¿Y qué vamos a hacer, mijo? Miguel miró por la ventana hacia el amanecer que se extendía sobre Puebla. En algún lugar de Guadalajara, sus padres ancianos esperaban en una gasolinera, asustados y sin saber qué hacer. En esa misma ciudad, su nuera probablemente estaba planificando el siguiente paso de su estrategia para quedarse con todo. Vamos a pelear, papá. Vamos a pelear por lo que es nuestro. Después de colgar, Miguel se quedó unos segundos en silencio. Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que Patricia cometió un error muy grande. Creyó que podía manipular a una familia mexicana tradicional. No sabe con quién se está metiendo. Carmen sonrió, pero había preocupación en sus ojos. ¿Y Roberto? Roberto va a tener que despertar. Y si no despierta solo, lo vamos a despertar nosotros. Miguel se dirigió al armario y comenzó a vestirse rápidamente. Mientras se ponía la camisa, su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un abogado, necesitaba revisar los documentos de la propiedad, necesitaba hablar con sus otros hermanos. Pero antes que nada, necesitaba abrazar a sus padres y decirles que nunca, nunca estarían solos mientras él estuviera vivo. La guerra había comenzado y Miguel Hernández estaba dispuesto a dar todo para proteger a las 2 personas que más amaba en el mundo. Mientras conducía por la carretera hacia Guadalajara, con el amanecer pintando el cielo de colores dorados, Miguel no sabía que los siguientes días cambiarían para siempre la dinámica de la familia Hernández. No sabía que Patricia había planeado cada movimiento con precisión milimétrica y que la fuga nocturna de sus padres era exactamente lo que ella esperaba que pasara. La carretera se extendía ante él, larga y incierta, como los días que estaban por venir. El abrazo duró casi 5 minutos. Miguel sostuvo a sus padres en el estacionamiento de la gasolinera, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar el asfalto de Guadalajara. Esperanza lloraba en silencio contra su pecho, sus hombros pequeños temblando, mientras Rodolfo mantenía una mano firme en el hombro de su hijo, como si necesitara confirmar que era real. «Ya, mamá. Ya estoy aquí, todo va a estar bien», susurró Miguel, sintiendo cómo su propia voz se quebraba. Esperanza se separó ligeramente y lo miró con esos ojos que habían visto crecer a 5 hijos, que habían atravesado décadas de alegrías y penas. «Mijo, yo nunca pensé que viviría para ver el día en que tendríamos que huir de nuestra propia casa como ladrones». La amargura en su voz atravesó el corazón de Miguel. Ayudó a sus padres a subir a su camioneta, notando cómo les costaba trabajo moverse. Su padre, que alguna vez había sido un hombre robusto capaz de cargar vigas de acero, ahora necesitaba ayuda para subir al vehículo. Durante el viaje de regreso a Puebla,
Miguel escuchó con atención creciente los detalles que sus padres habían omitido en la llamada telefónica. Esperanza había estado teniendo pesadillas desde hacía semanas, todas relacionadas con Patricia. Algo en esa mujer nunca me dio buena espina, mijo. Desde el primer día que Roberto la trajo a casa. Sonreía mucho, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente. Rodolfo asintió desde el asiento del pasajero. Tu mamá siempre ha tenido buen instinto para las personas. Yo pensé que estaba siendo dura con la muchacha, pero ahora... ¿Qué más han notado?, preguntó Miguel manteniendo la vista en la carretera. Hace 2 meses, Patricia empezó a preguntarnos sobre los papeles de la casa. Decía que era importante que estuvieran en orden por si pasaba algo, que Roberto se preocupaba mucho por nosotros y quería asegurarse de que todo estuviera legal. Miguel sintió que se le helaba la sangre. Patricia había estado preparando el terreno desde hacía meses. ¿Le enseñaron los documentos? No todos, respondió Rodolfo con una sonrisa astuta que sorprendió a Miguel. Algo me dijo que no lo hiciera. Le mostré algunos papeles viejos, pero los documentos importantes los tengo escondidos. ¿Dónde? En la caja de seguridad del banco, la que abrí cuando trabajaste en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Para guardar el dinero que mandabas. Miguel recordó perfectamente. Su padre había sido tan cuidadoso con cada peso que él enviaba desde Dallas, guardándolo religiosamente hasta que regresó a México. Papá, eso significa que Patricia no puede hacer nada legal con la casa sin que ustedes estén presentes. Eso pensé. Pero mijo, hay formas de falsificar firmas. Y si nos meten a un asilo y nos dan medicamentos, la implicación quedó flotando en el aire. Miguel apretó el volante con más fuerza. Cuando llegaron a Puebla, Carmen ya había preparado el cuarto de huéspedes con sábanas limpias y había puesto flores frescas en la mesita de noche. Miguel observó a sus padres mientras se instalaban, notando cómo miraban cada detalle de la habitación con una mezcla de gratitud y tristeza. «Esto es temporal, ¿verdad, mijo?», preguntó Esperanza mientras desempacaba la pequeña maleta que habían traído. «Vamos a poder regresar a nuestra casa». «Claro que sí, mamá, pero primero tenemos que asegurarnos de que sea seguro». Esa tarde, mientras sus padres descansaban, Miguel se encerró en su estudio para hacer llamadas. La primera fue a su hermana mayor, Rosa, que vivía en Ciudad de México. ¿Qué? ¿Cómo que se fugaron? La voz de Rosa era una mezcla de incredulidad y furia. Y Roberto no sabe nada. Roberto está cegado por esa mujer. Rosa, necesito que vengas, necesito que todos vengamos. Salgo mañana temprano. Pero Miguel, ¿estás seguro de que Patricia planeaba todo esto? Mamá escuchó la conversación telefónica. Y hay más cosas. Patricia ha estado investigando sobre los papeles de la casa desde hace meses. La segunda llamada fue a su hermano Javier, que trabajaba en una maquiladora en Tijuana. Hermano, Patricia siempre me pareció rara, pero nunca pensé que fuera capaz de esto, dijo Javier. ¿Qué necesitas que haga? Ven a casa y trae todos los documentos que tengas de cuando papá nos repartió los terrenos. Algo me dice que vamos a necesitar un abogado. La tercera llamada fue la más difícil. Su hermana menor, Sofía, había mantenido una relación cercana con Patricia. Trabajaban juntas en una tienda de ropa en Guadalajara. Miguel, estás loco. Patricia no sería capaz de hacer eso. Ella cuida muy bien a nuestros papás. Sofía, mamá escuchó la conversación. No estoy inventando nada. Mamá ya tiene 80 años. A veces escucha cosas que no son reales. El tono defensivo de Sofía confirmó las sospechas de Miguel. Patricia había estado trabajando en dividir a la familia, ganándose la confianza de los hermanos uno por uno. ¿Patricia te ha dicho algo sobre la salud de nuestros padres? Hubo un silencio largo. Bueno, ella mencionó que estaba preocupada, que papá a veces se confunde, que mamá se olvida de cosas importantes. Dijo que tal vez necesitaban más cuidado del que Roberto y ella pueden dar. ¿Y tú qué opinas? Yo pienso que Patricia solo quiere lo mejor para ellos. Miguel terminó la llamada sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Patricia había hecho un trabajo muy efectivo. Había logrado que Sofía dudara de la capacidad mental de sus propios padres. Esa noche, durante la cena, Miguel observó a sus padres con nuevos ojos. Esperanza recordaba perfectamente
cada detalle de la conversación que había escuchado. Rodolfo tenía la mente clara como el agua, calculando fechas y recordando eventos con precisión milimétrica. ¿Saben qué es lo que más me duele?, dijo Esperanza mientras cortaba su pollo. No es que Patricia quiera nuestra casa, es que Roberto permita que esto pase. Mamá, Roberto no sabe lo que está pasando. Ay, mijo, Roberto sabe. Tal vez no todos los detalles, pero sabe. Un hijo sabe cuándo está traicionando a sus padres. Rodolfo asintió lentamente. Tu mamá tiene razón. Roberto ha cambiado mucho desde que se casó. Ya no viene a visitarnos con la misma frecuencia. Cuando viene, siempre tiene prisa. Y siempre trae a Patricia. ¿Ustedes creen que Roberto está de acuerdo con los planes de Patricia? Creo que Roberto está asustado de perder a Patricia, respondió Esperanza. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa para no perderla. Incluso si eso significa perdernos a nosotros. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Esa madrugada, Miguel no pudo dormir. Se levantó y fue a la cocina, donde encontró a su padre sentado en la mesa, mirando por la ventana hacia el jardín. ¿No puede dormir, papá? Estaba pensando en tu hermano Roberto. ¿Sabes cuál fue el último regalo que le di? Miguel se sentó a su lado. No, le di mi martillo de herrero, el que usé durante 40 años. Le dije que algún día se lo daría a sus hijos, que era parte de la herencia familiar. Rodolfo hizo una pausa, con los ojos húmedos. Hace un mes lo vi en una venta de garage. Patricia lo había vendido junto con otras cosas viejas. La revelación golpeó a Miguel como un puño en el estómago. El martillo de herrero no era solo una herramienta, era el símbolo del trabajo y la dignidad de su padre. Era parte de la historia familiar. ¿Roberto sabe que lo vendió?, le pregunté cuando lo vi en la venta. Me dijo que Patricia necesitaba espacio en la casa, que las cosas viejas no servían. Miguel sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. Patricia no solo quería la casa, quería borrar cualquier rastro de la historia familiar. Papá, le vamos a demostrar a Roberto quién es realmente la mujer con la que se casó. ¿Y si él decide quedarse con ella? La pregunta flotó en el aire silencioso de la cocina. Miguel miró a su padre, viendo en sus ojos el temor de un hombre que podía perder no solo su casa, sino también a uno de sus hijos. Entonces Roberto va a tener que vivir con esa decisión el resto de su vida. Pero nosotros vamos a luchar, papá. Vamos a luchar hasta el final. Al día siguiente todo cambiaría. Patricia descubriría que los viejitos se habían fugado y la guerra familiar se intensificaría de maneras que Miguel aún no podía imaginar. Pero esa noche, en la tranquila cocina de su casa en Puebla, padre e hijo se prometieron en silencio que la dignidad de la familia Hernández no sería negociable. El teléfono de Miguel sonó a las 7 de la mañana. En la pantalla apareció el nombre que había estado esperando y temiendo a la vez: Roberto. Miguel respiró profundo antes de contestar. ¿Hermano? La voz de Roberto sonaba alterada, casi histérica. ¿Dónde están nuestros padres? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? No me vengas con cortesías. Patricia llegó anoche del trabajo y la casa estaba vacía. Falta ropa del closet de nuestros padres. Faltan documentos. ¿Qué está pasando? Miguel salió al jardín para no despertar a sus padres, que finalmente habían podido dormir algunas horas. Están conmigo, Roberto. ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Seguros de qué? Miguel, se fugaron como criminales en medio de la noche. Patricia está destrozada. Piensa que hizo algo malo. La mención de Patricia como víctima hizo que Miguel apretara los puños. Roberto, necesitamos hablar. Tú y yo. Sin Patricia. ¿Sin Patricia? Ella es mi esposa, Miguel. Lo que me digas a mí se lo puedes decir a ella. No, esta vez no. Hermano, hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre Patricia que... Ya basta. La voz de Roberto se alzó. Estoy harto de que toda la familia trate mal a mi esposa. Desde el día que me casé con ella, han estado buscando formas de criticarla. Miguel sintió que perdía la paciencia. Roberto, mamá escuchó una conversación telefónica. Patricia estaba planeando... Mamá está confundida. Tiene 80 años. A veces imagina cosas, a veces... ¡Roberto! Miguel gritó, sintiendo cómo su hermano se alejaba cada vez más. Mamá escuchó perfectamente. Patricia planeaba internarlos en un asilo y quedarse con la casa. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Eso es ridículo. Patricia ama a nuestros padres.
Ella ha estado cuidándolos durante 3 años, cuidándolos o controlándolos. Miguel, creo que estás celoso. La acusación golpeó a Miguel como una bofetada. ¿Celoso? ¿Celoso de qué? De que yo haya encontrado el amor a los 45 años, de que tenga una esposa joven y bella que me ama. Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo la conversación se desvirtuaba completamente. Roberto, esto no tiene nada que ver con Patricia siendo joven o bella. Tiene que ver con que quiere nuestra casa familiar. Patricia no necesita nuestra casa. Ella tiene su propio negocio, tiene sus ahorros. ¿Su negocio? ¿Te refieres a la tienda de ropa donde trabaja con Sofía? No solo eso. Patricia está invirtiendo en bienes raíces. Es una mujer muy inteligente para los negocios. La información hizo que Miguel sintiera un escalofrío. Patricia tenía más recursos de los que habían imaginado. Roberto, ven a Puebla. Hablemos cara a cara. No voy a ir sin Patricia. Entonces no vengas. Miguel colgó el teléfono con el corazón rompido. Su hermano menor, el niño al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había defendido de los bullies en la escuela, estaba perdido. 1 hora después, Rosa llegó desde Ciudad de México. Su hermana mayor había manejado toda la noche y traía consigo la determinación férrea que la caracterizaba. ¿Cómo están los papás?, fueron sus primeras palabras. Asustados, pero bien. Rosa, Roberto está completamente manipulado. Rosa asintió mientras abrazaba a sus padres en el jardín. Lo imaginé. Sofía me llamó anoche. Está furiosa contigo. Dice que estás destruyendo la familia. ¿Tú qué piensas? Pienso que Patricia es más inteligente de lo que pensábamos. Ha dividido perfectamente a los hermanos. Roberto y Sofía de un lado, tú y yo del otro. Javier viene en camino desde Tijuana. Esa tarde, mientras esperaban a Javier, Rosa interrogó gentilmente a sus padres sobre los últimos meses. Cada detalle que emergía pintaba un cuadro más claro de la estrategia de Patricia. Patricia siempre preguntaba sobre la salud de ustedes delante de extraños, reveló Esperanza. En el mercado, en la iglesia, siempre comentaba lo difícil que era cuidar a ancianos, lo preocupada que estaba. Estaba construyendo una narrativa, dijo Rosa, haciendo que la gente pensara que ustedes son una carga, que necesitan cuidado especializado. Rodolfo sacó un papel arrugado de su bolsillo. También tengo esto. Lo encontré en la basura hace 2 semanas. Era un folleto del asilo San Francisco. En la parte de atrás, con la letra de Patricia, había anotaciones. Habitación doble, 15,000 mensual. Programa de sedación para casos difíciles. Rosa leyó las anotaciones y palideció. Miguel, esto es premeditado. Patricia no solo quiere la casa, quiere asegurarse de que nuestros padres no puedan defenderse. Javier llegó al anochecer, cansado pero alerta. A los 43 años, era el más pragmático de los hermanos. Trabajar en la frontera le había enseñado a identificar rápidamente las amenazas. Hermanos, necesitamos pruebas. Todo lo que tenemos son sospechas y conversaciones escuchadas a medias. Eso no va a servir ante un abogado. ¿Qué sugieres?, preguntó Miguel. Necesitamos que Patricia se delate sola, y creo que sé cómo hacerlo. Javier explicó su plan mientras cenaban. Era arriesgado, pero podía funcionar. Roberto está desesperado por demostrar que Patricia es inocente. Si le damos la oportunidad de probarlo, ella va a cometer un error. ¿Qué tipo de error? Patricia piensa que es más inteligente que nosotros. Va a querer demostrar que tiene control de la situación, y cuando lo haga, la vamos a estar grabando. Rosa frunció el ceño. ¿Grabando cómo? Voy a llamar a Roberto mañana. Le voy a decir que estoy dispuesto a escuchar la versión de Patricia, que si ella puede explicar satisfactoriamente lo que pasó, consideraré que nuestros padres regresen a casa. Miguel entendió inmediatamente. Patricia no va a poder resistir la tentación de demostrar que tiene la razón. Va a hablar más de la cuenta. Exacto. Y yo voy a grabar toda la conversación. Esperanza, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez en la tarde. Mijos, yo solo quiero preguntarles una cosa. Si Patricia confiesa sus planes, si tienen pruebas de lo que quería hacer, ¿qué va a pasar con Roberto? La pregunta quedó flotando en el aire. Miguel miró a sus hermanos, viendo en sus ojos la misma preocupación. Mamá, Roberto va a tener que enfrentar la verdad. Y va a tener que decidir qué es más importante para él.
Pero es nuestro hermano, insistió Esperanza. Pase lo que pase, es nuestro hermano. Rosa tomó la mano de su madre. Mamá, nosotros vamos a estar aquí para Roberto cuando despierte, pero primero tiene que despertar. Esa noche, Miguel no pudo dormir nuevamente. Salió al jardín y encontró a Javier fumando un cigarrillo bajo las estrellas. ¿Crees que el plan va a funcionar? Patricia es ambiciosa, pero también es impaciente. Lleva 3 años esperando para ejecutar su plan. Ahora que está tan cerca, va a querer asegurar su victoria. ¿Y si Roberto nunca abre los ojos? Javier dio una última calada a su cigarrillo antes de apagarlo. Entonces vamos a tener que aceptar que perdimos a un hermano, pero no vamos a perder a nuestros padres. Al día siguiente, mientras Javier preparaba su llamada a Roberto, Miguel recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Hernández, soy Patricia. Creo que hay un malentendido muy grande. ¿Podríamos hablar? Solo quiero que sus padres estén bien. Miguel mostró el mensaje a sus hermanos. Rosa sonrió por primera vez en días. Ya mordió el anzuelo. Ahora hay que asegurarse de que no se escape. Si quieres seguir escuchando historias como esta, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y así me ayudas a seguir compartiendo. La guerra por la familia Hernández estaba entrando en su fase más peligrosa. Patricia había decidido jugar sus cartas más fuertes, sin saber que Miguel y sus hermanos ya conocían su juego. En algún lugar de Guadalajara, Roberto luchaba con dudas que no se atrevía a reconocer, y en Puebla, 2 ancianos dormían tranquilos por primera vez en meses, protegidos por el amor inquebrantable de sus hijos. La batalla final estaba a punto de comenzar. Miguel respondió al mensaje de Patricia 2 horas después, con cada palabra cuidadosamente calculada. Patricia, mis padres están muy alterados. Si realmente quieres ayudar, ven a Puebla mañana. Sola, necesitamos aclarar las cosas. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Perfecto, estaré ahí a las 2 p.m. Solo quiero que don Rodolfo y doña Esperanza sepan que los amo como si fueran mis propios padres. Javier leyó el mensaje y soltó una risa amarga. Esta mujer no tiene límites. Mira cómo manipula hasta en los mensajes de texto. Rosa estaba preparando la grabadora digital que había conseguido esa mañana en una tienda de electrónicos. Miguel, tienes que hacerla hablar, pero no la presiones demasiado al principio. Deja que se sienta cómoda, que crea que te está convenciendo. Y si se da cuenta de que la estamos grabando, no se va a dar cuenta. Patricia está tan segura de su poder de manipulación que no va a sospechar nada. Esa noche, Miguel cenó con sus padres en un silencio tenso. Esperanza apenas tocó la comida, perdida en pensamientos que parecían atormentarla. «Mijo, ¿estás seguro de que esto es lo correcto?», preguntó finalmente. «Patricia es muy inteligente. ¿Qué tal si logra convencerte?». Miguel tomó la mano arrugada de su madre. «Mamá, yo conocí a Patricia desde el primer día que Roberto la trajo a casa. Recuerdo perfectamente cómo nos miraba a todos, como si estuviera evaluando qué podía obtener de cada uno. Ella no me va a convencer de nada». Rodolfo asintió lentamente. «Tu mamá tiene miedo de que Patricia logre separarnos más. Ya perdimos a Roberto y Sofía también está de su lado. Papá, no hemos perdido a nadie. Roberto está confundido, pero sigue siendo nuestro hermano, y Sofía va a darse cuenta de la verdad cuando tenga las pruebas». Al día siguiente, Miguel preparó la sala de su casa como un campo de batalla invisible. La grabadora estaba escondida entre los libros de la estantería, programada para capturar cada palabra. Rosa y Javier se esconderían en la cocina, desde donde podrían escuchar toda la conversación. A las 2:05 p.m., Patricia tocó el timbre. Miguel respiró profundo antes de abrir la puerta. Patricia Gutiérrez lucía impecable, como siempre. Su cabello rubio caía perfectamente sobre sus hombros. Llevaba un vestido azul marino que gritaba elegancia discreta. Y su sonrisa era la misma que había conquistado a Roberto 3 años atrás. «Miguel, gracias por recibirme», dijo mientras entraba cargando un ramo de flores. «Traje estas flores para doña Esperanza. Sé lo mucho que le gustan las rosas blancas». Era un detalle calculado. Patricia había observado a la familia durante 3 años, memorizando los gustos y debilidades de cada miembro. «Qué considerado de tu parte».
Siéntate, por favor. Patricia se acomodó en el sillón principal, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Miguel notó cómo sus ojos recorrían rápidamente la habitación, evaluando, calculando. Miguel, quiero que sepas que estoy destrozada por lo que pasó. Cuando llegué a casa anteayer y encontré la casa vacía, pensé que le había pasado algo terrible a don Rodolfo y doña Esperanza. ¿Por qué pensaste eso? Bueno, últimamente don Rodolfo ha estado muy confundido. A veces olvida dónde puso las cosas, a veces no reconoce a las personas. Y doña Esperanza, ella ha estado teniendo episodios muy extraños. Miguel sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la voz calmada. ¿Qué tipo de episodios? Escucha conversaciones que no existen, imagina que la gente dice cosas que nunca dijeron. El doctor González, el que los atiende en la clínica, ya me había advertido que esto podía pasar. Patricia sacó un folder de su bolsa. De hecho, traje los reportes médicos. El doctor dice que tanto don Rodolfo como doña Esperanza están mostrando signos de deterioro cognitivo acelerado. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Los documentos parecían oficiales, con el membrete de la clínica San Rafael. Según los reportes, sus padres habían sido evaluados la semana pasada y mostraban signos preocupantes de demencia senil. ¿Cuándo se hicieron estos estudios? La semana pasada. Yo llevé a sus padres sin decirles exactamente qué era. Sabía que se iban a negar si sabían que era una evaluación psicológica. Los llevaste sin que ellos supieran. Miguel, era necesario. Como familia tenemos que tomar decisiones difíciles. Yo sé que es doloroso aceptar que don Rodolfo y doña Esperanza ya no pueden vivir solos. Patricia se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de preocupación genuina que parecía ensayada. He estado investigando opciones de cuidado especializado. El Asilo San Francisco tiene un programa excelente para personas con deterioro cognitivo. Tienen médicos especializados, terapias, actividades. ¿Ya visitaste el lugar? Por supuesto. De hecho, ya aparté 2 habitaciones, una doble, para que estén juntos. Cuesta 15,000 pesos mensuales, pero vale la pena. Miguel sintió cómo se le secaba la boca. Patricia estaba confesando su plan paso a paso, creyendo que lo estaba convenciendo. 15,000 pesos es mucho dinero. Sí, pero no te preocupes por eso. Roberto y yo nos vamos a hacer cargo de todos los gastos. De hecho, ya hablé con un abogado sobre cómo manejar las finanzas de don Rodolfo y doña Esperanza de la manera más eficiente. ¿Qué abogado? El licenciado Morales. Es especialista en casos de incapacidad mental. Me explicó que cuando una persona mayor no puede tomar decisiones por sí misma, la familia puede obtener la tutela legal. Patricia sonrió con una dulzura que ahora le parecía venenosa a Miguel. Ya iniciamos el proceso. Con estos reportes médicos va a ser muy fácil demostrar que don Rodolfo y doña Esperanza necesitan que alguien más maneje sus asuntos. ¿Y quién sería ese alguien? Roberto, por supuesto. Como el hijo que vive con ellos, él sería el tutor legal más apropiado. Miguel comenzó a entender la magnitud del plan. Patricia no solo quería la casa, quería el control legal total sobre sus padres. ¿Y la casa familiar? Patricia hizo una pausa, como si la pregunta fuera dolorosa. Miguel, la casa es muy grande para 2 personas mayores y necesita muchas reparaciones. Lo más inteligente sería venderla y usar ese dinero para pagar el asilo y los cuidados médicos. ¿Ya tienes comprador? Bueno, yo tengo algunos contactos en bienes raíces. Podría conseguir un buen precio. Miguel sintió que había llegado el momento de presionar un poco más. Patricia, mis padres dicen que escucharon una conversación telefónica tuya. Una conversación donde hablabas de acelerar las cosas. Por primera vez, Patricia pareció genuinamente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. Ay, Miguel, esa es exactamente la clase de alucinaciones de las que te hablo. Doña Esperanza últimamente imagina conversaciones que nunca pasaron. ¿Estás diciendo que mi mamá miente? No miente. Su mente está creando recuerdos falsos. Es muy común en pacientes con demencia. Patricia se inclinó nuevamente, adoptando un tono maternal. Miguel, sé que es difícil aceptar que nuestros padres están envejeciendo, pero negarlo no los va a ayudar. Ellos necesitan cuidado profesional. ¿Y si ellos no quieren ir al asilo? Patricia suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. Por eso necesitamos la tutela legal. A veces tenemos que tomar decisiones por ellos, para su propio bien. Miguel sintió que había escuchado suficiente. Patricia había confesado todo.
los exámenes médicos secretos, el proceso de tutela legal, los planes para vender la casa. Incluso había admitido que pensaba forzar a sus padres a ir al asilo contra su voluntad. Patricia, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Amas a Roberto? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, su máscara perfecta se resquebrajó. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta simple. ¿Amas a mi hermano? Patricia recuperó la compostura, pero Miguel había visto la duda en sus ojos. Por supuesto que amo a Roberto. Es mi esposo. Entonces explícame por qué vendiste su martillo de herrero en una venta de garage. Esta vez, Patricia no pudo ocultar su irritación. Era una herramienta vieja y oxidada que ocupaba espacio. Roberto entendió que necesitábamos organizar mejor la casa. Roberto entendió o Roberto obedeció. Patricia se puso de pie, con la paciencia agotándose. Miguel, vine aquí de buena fe para resolver una situación familiar. No vine a ser interrogada sobre mi matrimonio. Tienes razón, disculpa. Miguel también se levantó, extendiéndole la mano. Gracias por venir, Patricia. Fue muy esclarecedor. Patricia le estrechó la mano, con la sonrisa volviendo a su rostro. ¿Eso significa que vas a convencer a don Rodolfo y doña Esperanza de que regresen a casa? ¿Significa que ahora tengo toda la información que necesitaba? Patricia salió de la casa sintiéndose victoriosa. No sabía que acababa de confesar todos sus crímenes ante una grabadora digital que había capturado cada palabra. En la cocina, Rosa y Javier habían escuchado toda la conversación con una mezcla de asombro y horror. Miguel, dijo Rosa con voz temblorosa, esa mujer es un monstruo. Javier revisó la grabadora para asegurarse de que todo se hubiera registrado correctamente. Tenemos suficiente para demostrar que Patricia planeó todo desde el principio. Los exámenes médicos secretos, la tutela legal, los planes para vender la casa. Miguel se dejó caer en una silla, agotado emocionalmente. Lo que viene es aún más fuerte. Y para no perderte el desenlace, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia. Ahora tenían las pruebas, pero usarlas significaría destruir definitivamente la relación con Roberto. Y Miguel no estaba seguro de estar preparado para esa pérdida. En Guadalajara, Patricia conducía de regreso a casa, convencida de que había neutralizado la resistencia de Miguel. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. La guerra por la familia Hernández estaba a punto de llegar a su clímax más devastador. Miguel pasó toda la noche escuchando la grabación una y otra vez. Cada palabra de Patricia era como una puñalada. No solo por lo que revelaba sobre sus intenciones, sino por la facilidad con la que había construido toda la mentira. Los reportes médicos falsos, el proceso de tutela legal, la venta planificada de la casa familiar, todo había sido meticulosamente planeado. A las 6 de la mañana, Rosa encontró a su hermano en el estudio, con ojeras profundas y la grabadora en las manos. Miguel, tienes que descansar. No puedo. Rosa, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si no hubiéramos intervenido, en un mes nuestros padres estarían sedados en un asilo y Patricia sería dueña de todo. Rosa se sentó junto a él, cansada pero determinada. Sí me doy cuenta, y por eso tenemos que actuar ahora. Cada día que pase, Patricia va a continuar con su plan. ¿Cómo le vamos a explicar esto a Roberto? Roberto va a tener que escuchar la grabación. No hay otra forma. Javier entró al estudio con 3 tazas de café y una expresión sombría. Hermanos, tenemos un problema. Anoche investigué al doctor González, el que supuestamente hizo los exámenes médicos a nuestros padres. Miguel y Rosa lo miraron expectantes. El doctor González murió hace 6 meses. Cáncer de pulmón. La revelación cayó como una bomba. Patricia no solo había falsificado los reportes médicos, sino que había usado la identidad de un médico muerto para hacerlo. Eso es fraude médico, dijo Rosa. Es un delito grave. Y no es todo, continuó Javier. Hablé con un amigo abogado en Tijuana. Me dijo que para iniciar un proceso de tutela legal, necesitas que al menos 2 médicos independientes certifiquen la incapacidad mental. Patricia solo tiene un reporte, y encima falso. Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque el plan de Patricia tenía fallas legales. Terror porque se daba cuenta de hasta dónde había estado dispuesta a llegar. Tenemos que llamar a Roberto, dijo
dijo finalmente. Tiene que escuchar la grabación antes de que Patricia se dé cuenta de que cometió un error. A las 9 de la mañana Miguel marcó el número de su hermano menor. Roberto contestó al tercer timbre, con voz adormilada. «¿Miguel? Roberto, necesito que vengas a Puebla. Ahora, sin Patricia. Ya te dije que no voy a... Roberto, tengo una grabación de la conversación que tuve ayer con Patricia. Una grabación donde ella confiesa todo». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Una grabación? Miguel, eso es traición. Roberto, tu esposa planea internar a nuestros padres en un asilo contra su voluntad y quedarse con la casa familiar. ¿Y tú me hablas de traición? No te creo. Entonces ven y escúchala tú mismo. Pero ven solo, Roberto. Por esta vez en tu vida, ven solo. Roberto llegó a Puebla 3 horas después. Miguel lo vio llegar desde la ventana de la sala, notando cómo su hermano menor caminaba con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible. Cuando Roberto entró a la casa, evitó el contacto visual con sus padres. Esperanza intentó abrazarlo, pero él solo le dio un beso rápido en la frente. «¿Dónde está esa supuesta grabación?», fueron sus primeras palabras. Miguel, Rosa y Javier se sentaron en la sala. Roberto permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si estuviera preparándose para una batalla. «Roberto, antes de escuchar esto, quiero que sepas que todos entendemos lo difícil que debe ser para ti», dijo Rosa con voz suave. «No necesito su compasión, solo pongan la grabación». Miguel presionó play. Durante los primeros 5 minutos, Roberto mantuvo una expresión pétrea, pero cuando llegó la parte donde Patricia hablaba de los exámenes médicos secretos, su rostro comenzó a cambiar. Cuando Patricia confesó que ya había apartado habitaciones en el asilo, Roberto se sentó pesadamente en el sillón. Cuando ella admitió que había iniciado el proceso de tutela legal, Roberto puso las manos sobre su rostro. Y cuando Patricia reveló sus planes para vender la casa familiar, Roberto comenzó a llorar. La grabación duró 35 minutos. Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. «No puede ser», susurró Roberto. «Patricia no... ella no haría esto». Javier se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. «Roberto, hay más. El doctor González, el que supuestamente hizo los exámenes, murió hace 6 meses». Roberto levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué? Los reportes médicos son falsos. Patricia falsificó documentos usando la identidad de un médico muerto». Roberto se puso de pie como si lo hubieran electrocutado. No. Tiene que haber una explicación. Patricia no... ella me ama». Miguel se acercó a su hermano. «Roberto, ¿cuándo fue la última vez que Patricia te preguntó sobre tus sueños? Sobre lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de tener hijos, de formar una familia propia?» Roberto abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo fue la última vez que Patricia hizo algo por ti que no tuviera que ver con esta casa o con nuestros padres? Las preguntas de Miguel fueron como flechas certeras. Roberto se dejó caer nuevamente en el sillón, con las manos temblando. Ella siempre dice que primero tenemos que resolver la situación de nuestros padres, que después podremos pensar en nosotros. Roberto, Patricia lleva 3 años diciéndote eso. ¿No te parece extraño? En ese momento, Esperanza se acercó a su hijo menor y se arrodilló frente a él. Con sus manos arrugadas, tomó el rostro de Roberto entre sus palmas. «Mijo, tú no eres malo. Tú solo estás enamorado de una mujer que no te ama como tú la amas a ella». Las palabras de su madre rompieron las últimas defensas de Roberto. Comenzó a llorar como no lo había hecho desde que era niño, con sollozos que parecían salir desde lo más profundo de su alma. «Mamá, yo pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amara. Pensé que Patricia me veía como un hombre digno de amor. Mijo, tú siempre has sido digno de amor, pero Patricia no te ama a ti. Patricia ama lo que puedes darle». Roberto lloró durante varios minutos mientras su madre lo consolaba. Sus hermanos lo rodearon en silencio, ofreciendo el apoyo que no sabían cómo expresar con palabras. Cuando finalmente se calmó, Roberto levantó la cabeza y miró a Miguel. «¿Qué vamos a hacer?» «Vamos a detenerla», respondió Miguel. «Pero necesitamos que nos ayudes». «¿Cómo?».
Javier se acercó con una expresión seria. Patricia tiene que confesar públicamente. Necesitamos que admita sus planes delante de testigos que no sean familia. ¿Cómo vamos a lograr eso? Tú la vas a confrontar, pero no en privado. Lo vas a hacer en un lugar público, donde haya otras personas que puedan escuchar. Roberto negó con la cabeza. No puedo, no soy tan fuerte como ustedes. Rosa tomó las manos de su hermano menor. Roberto, tú eres más fuerte de lo que crees. Durante 3 años has mantenido un matrimonio con una mujer que te está usando. Eso requiere una fuerza increíble, aunque haya sido mal dirigida. Pero si la confronto, lo voy a perder todo. Voy a perder mi matrimonio, mi casa, mi vida tal como la conozco. Miguel se sentó junto a Roberto. Hermano, ¿qué vida? Una vida donde tu esposa planea internar a nuestros padres sedados. Una vida donde vendes el martillo de herrero de papá porque tu esposa dice que ocupa mucho espacio. Roberto cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. ¿Cómo supiste lo del martillo? Papá lo vio en una venta de garage. Roberto, ese martillo era el símbolo del trabajo y la dignidad de nuestro padre. Era algo que iba a pasar de generación en generación. Patricia dijo que era solo una herramienta vieja. ¿Y tú qué opinas? Era solo una herramienta vieja. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No, era el legado de nuestro padre. Era parte de nosotros. Roberto, Patricia no solo quiere robar la casa, quiere borrar nuestra historia familiar. Quiere que nuestros padres desaparezcan de la ecuación para que no haya nadie que la cuestione. Roberto abrió los ojos y miró a cada uno de sus hermanos, luego a sus padres. ¿Qué necesitan que haga? Miguel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque recuperaba a su hermano. Tristeza porque sabía lo que esto le iba a costar a Roberto. Mañana es domingo. Patricia y tú siempre van a misa en la parroquia de San José, ¿verdad? Sí, quiero que la confrontes ahí, después de misa, cuando haya gente alrededor. Pregúntale sobre los reportes médicos, sobre el asilo, sobre sus planes para la casa. Y si ella lo niega todo, Javier sonrió por primera vez en días. No lo va a negar. Patricia es muy orgullosa. Cuando se sienta acorralada, va a atacar. Y cuando ataque, va a revelar sus verdaderas intenciones. Roberto asintió lentamente, con la determinación creciendo en sus ojos. Está bien, lo haré, pero necesito pedirles algo. Lo que sea, dijo Miguel. Cuando todo esto termine, cuando Patricia se vaya, necesito tiempo. Necesito tiempo para reconstruir quién soy sin ella. Esperanza tomó nuevamente el rostro de su hijo menor. Mijo, tienes todo el tiempo del mundo. Y tienes una familia que te va a amar sin importar cuánto tiempo necesites. Esa noche, Roberto se quedó en casa de Miguel. Durante la cena, por primera vez en 3 años, Roberto Hernández volvió a ser el hermano menor que sus padres recordaban. Sensible, gracioso, lleno de sueños que había guardado demasiado tiempo en un cajón. Al día siguiente, la verdad saldría a la luz en el lugar más público posible. Y Patricia Gutiérrez descubriría que había subestimado gravemente a la familia Hernández. La batalla final estaba a punto de comenzar. El domingo amaneció con un cielo despejado en Guadalajara. Roberto se levantó temprano en casa de Miguel, con las manos temblando, mientras se preparaba para el día que cambiaría su vida para siempre. Sus hermanos lo acompañaron en el viaje de regreso, manteniéndose a distancia, pero listos para intervenir si algo salía mal. A las 10 de la mañana, Roberto entró a la casa familiar. Patricia lo esperaba en la sala, vestida con su mejor vestido dominical, sonriendo como si nada hubiera pasado. Amor, ¿dónde estuviste anoche? Te esperé despierta. Tuve que resolver algunos asuntos familiares, respondió Roberto, sorprendido por la firmeza de su propia voz. ¿Ya convenciste a Miguel de que trajera a tus padres de vuelta? Anteayer tuve una conversación muy productiva con él. Creo que finalmente entiende lo que es mejor para don Rodolfo y doña Esperanza. Roberto la miró fijamente, estudiando su rostro perfecto, preguntándose cómo había sido tan ciego durante 3 años. Sí, hablamos de muchas cosas. Vamos a misa. El camino a la parroquia de San José fue silencioso. Patricia parecía satisfecha, ajena al tormento que vivía Roberto. Cuando llegaron a la iglesia, Roberto notó que sus hermanos ya estaban ahí, sentados en diferentes bancos, mezclados entre los feligreses. Durante toda la misa,
Roberto sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Patricia podía escucharlo. El padre Martínez habló sobre la importancia de la verdad en las familias, y Roberto no pudo evitar pensar que era una señal divina. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a salir lentamente. Patricia saludaba a conocidos, manteniendo su sonrisa perfecta, actuando como la nuera ejemplar que había fingido ser durante años. Roberto esperó hasta que estuvieran en el atrio de la iglesia, rodeados de familias que conversaban después de misa. Era el momento. Patricia, necesito preguntarte algo. Ella se volvió hacia él, con esa sonrisa que ahora le parecía una máscara. Claro, amor. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llevaste a mis padres a hacerse exámenes médicos sin decirme? La sonrisa de Patricia vaciló apenas un segundo. ¿De qué hablas? Del doctor González. De los reportes que me enseñaste. ¿Cuándo los llevaste? Patricia miró alrededor, notando que algunas personas comenzaban a prestar atención a la conversación. Roberto, ¿podemos hablar de esto en casa? No, quiero hablar aquí, ahora. Patricia, ¿cuándo llevaste a mis padres con el doctor González? La voz de Roberto se alzó lo suficiente para que varias familias se detuvieran a escuchar. Patricia sintió que perdía el control de la situación. La semana pasada ya te lo dije. Roberto, estás actuando muy extraño. ¿El doctor González de la Clínica San Rafael? Sí, ese mismo. Roberto respiró profundo sintiendo la presencia de sus hermanos cerca. Patricia, el doctor González murió hace 6 meses. Cáncer de pulmón. El color desapareció del rostro de Patricia. Por primera vez desde que Roberto la conocía, la vio completamente desarmada. Eso es imposible. Yo hablé con él la semana pasada. ¿Con un muerto? Patricia, los reportes médicos que me enseñaste son falsos. Usaste la identidad de un médico muerto para falsificar documentos. La conversación había captado la atención de al menos 20 personas. Doña Carmen Ruiz, la vecina de toda la vida, se acercó preocupada. ¿Qué está pasando, Roberto? Patricia intentó recuperar la compostura. Es un malentendido, doña Carmen. Roberto está confundido. No estoy confundido, dijo Roberto, sintiendo que la fuerza regresaba a su voz. Patricia, ¿por qué falsificaste reportes médicos de mis padres? Yo nunca, porque ya apartaste habitaciones en el asilo San Francisco. Patricia dio un paso atrás, como si las preguntas fueran golpes físicos. Roberto, no sé de qué estás hablando. ¿Por qué iniciaste un proceso de tutela legal para controlar las finanzas de mis padres? Porque están seniles, gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. Porque ya no pueden cuidarse solos y alguien tiene que tomar las decisiones. El grito resonó en el atrio de la iglesia. Todas las conversaciones se detuvieron. Patricia se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Patricia, dijo Roberto con voz temblorosa, mis padres están perfectamente bien. Tú inventaste esa historia. No inventé nada. Tu padre está senil y tu madre escucha voces. Son una carga para todos nosotros. Doña Carmen se llevó las manos al pecho, escandalizada. Patricia, ¿cómo puedes hablar así de don Rodolfo y doña Esperanza? Patricia se volvió hacia doña Carmen con furia en los ojos. Usted no sabe lo que es vivir con 2 ancianos que no pueden ni ir al baño solos. Yo he sacrificado 3 años de mi vida cuidando a esos viejitos. Nadie te pidió que los cuidaras, dijo Roberto, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Nadie te pidió que te casaras conmigo. Me casé contigo porque sabía que esta casa valdría mucho dinero algún día y porque sabía que tus padres no iban a durar para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se dio cuenta de que había confesado todo delante de testigos, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Don Aurelio Sánchez, el farmacéutico del barrio, se acercó con indignación. Señora Patricia, ¿está usted diciendo que se casó con Roberto solo por la herencia? Patricia intentó retroceder, pero estaba rodeada de gente que había conocido a la familia Hernández durante décadas. No, ustedes no entienden. Entendemos perfectamente.
dijo doña Carmen. Entendemos que usted es una cazafortunas que se aprovechó de un buen hombre. Patricia miró a Roberto con desesperación. Roberto, amor, déjame explicarte. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Roberto soltó una risa amarga. Patricia, tú nunca pensaste en nuestro futuro. Nunca quisiste tener hijos conmigo. Nunca quisiste construir una vida conmigo. Solo querías la casa de mis padres. La casa es lo único que vale la pena en esta familia. Tú no tienes dinero, no tienes ambición, no tienes nada que ofrecerme excepto esa propiedad. Las palabras de Patricia cortaron el aire como cuchillos. Roberto sintió que cada una era un golpe, pero extrañamente también sintió alivio. Finalmente estaba viendo a Patricia tal como era realmente. Miguel se acercó desde donde había estado observando. Patricia, creo que ya dijiste suficiente. Patricia se volvió hacia Miguel con odio puro en los ojos. Tú arruinaste todo. Todo estaba funcionando perfectamente hasta que te metiste. Lo único que hice fue proteger a mis padres de una estafadora. Yo no soy una estafadora. Soy una mujer inteligente que sabe cómo sobrevivir en este mundo. Rosa también se acercó, con Javier detrás de ella. Patricia, sobrevivir no significa destruir familias. Patricia miró alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente expuesta, rodeada de gente que ahora conocía su verdadera naturaleza. Todos ustedes son unos hipócritas. Todos fingían amarme cuando pensaban que era la esposa perfecta. Nosotros nunca fingimos nada, dijo Miguel. Nosotros te dimos la oportunidad de ser parte de nuestra familia. Tú fuiste quien fingió durante 3 años. Patricia se volvió hacia Roberto una última vez. Roberto, si vienes conmigo ahora, podemos empezar de nuevo en otro lugar. Podemos olvidarnos de esta familia tóxica. Roberto la miró con una tristeza infinita. Patricia, yo te amé de verdad. Te amé con todo mi corazón. Pero tú nunca me amaste a mí. Tú amaste lo que pensaste que podías obtener de mí. Eso no es cierto. Sí es cierto. Y lo más triste es que si me hubieras amado realmente, yo te habría dado todo lo que quisiera. Pero nunca se trata de dar con amor. Para ti siempre se trató de tomar con engaños. Patricia intentó un último intento desesperado. Roberto, yo puedo cambiar. Podemos hacer que esto funcione. No, Patricia, ya no puedes cambiar. Y yo ya no quiero que funcione. Patricia miró una vez más a la multitud de rostros que la rodeaban, todos llenos de desprecio y decepción. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia su auto, con los tacones resonando en el pavimento del atrio. Cuando se fue, doña Carmen abrazó a Roberto. Mijo, hiciste lo correcto. Esa mujer nunca te mereció. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí. Dime en los comentarios desde qué rincón del mundo estás siguiendo estas historias de familias que luchan por permanecer unidas. Esa tarde, Roberto regresó a Puebla con sus hermanos. Cuando llegaron a casa de Miguel, encontraron a sus padres sentados en el jardín, tomados de la mano, esperando. Esperanza se levantó y abrazó a Roberto. ¿Ya terminó todo, mijo? Sí, mamá, ya terminó. Rodolfo se acercó a su hijo menor y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Roberto sonrió por primera vez en semanas. Voy a estar bien, papá. Va a tomar tiempo, pero voy a estar bien. 6 meses después, Rodolfo y Esperanza regresaron a su casa familiar. Roberto se mudó con ellos, no como el esposo manipulado que había sido, sino como el hijo amoroso que siempre había querido ser. Reformó el taller de herrería de su padre y comenzó a enseñar el oficio a jóvenes del barrio. Patricia nunca volvió a contactar a la familia. Según Sofía, que finalmente había aceptado la verdad, Patricia se había mudado a Cancún, donde probablemente estaba ejecutando el mismo plan con otra familia. Miguel visitaba a sus padres cada fin de semana. Durante una de esas visitas, Rodolfo le enseñó algo que lo emocionó hasta las lágrimas. Había comprado un nuevo martillo de herrero, idéntico al que Patricia había vendido. «Este es para Roberto», dijo Rodolfo. «Cuando esté listo, se lo voy a dar, y él se lo dará a sus hijos algún día. ¿Crees que Roberto se va a casar de nuevo? Sí, pero esta vez va a escoger con el corazón limpio,
no con el corazón desesperado. Miguel abrazó a su padre, sintiendo que la familia Hernández había salido más fuerte de la tormenta que había amenazado con destruirlos. A veces las batallas más importantes no se libran por dinero o propiedades, se libran por amor, dignidad y la preservación de los lazos que realmente importan. La casa familiar seguía en pie, llena de risas y recuerdos, y en el taller restaurado, el sonido del martillo sobre el metal resonaba una vez más, como un himno a la resistencia del espíritu humano. Los padres ancianos que habían escapado a medianoche finalmente habían vuelto a casa. Y esta vez, nadie los volvería a alejar de ahí.